¿Tú cuando estabas gordo te sentiste discriminado? Si se puede estar gordo y a la vez saludable, ¿por qué crees que a la gente le cuesta tanto adelgazar? Quiero bajar de peso y lo que quiere ver es la báscula bajar. No quiere realmente bajar de peso, ni se enfoca en entender lo que está haciendo. Todas las dietas que hay en el mercado, absolutamente todas están enfocadas en generar un déficit calórico mega extremo para que bajes mucho peso. ¿Para qué? Para que pasados 7 días te subas en la báscula y digas, ¡ay, qué bien, he bajado 3 kilos! Pero ¿qué es lo que pasa? Que esa persona no ha entendido nada. ¿La mejor dieta es una dieta vegana? Sí. Las legumbres son, para mí, lo que debería de ser la base nutricional de todo el mundo. 100 gramos de garbanzos tienen más proteína que 100 gramos de pollo. Correcto. O sea, se van a poner, si lo que quieres es ganar masa muscular... Si lo que quieres ponerse fuerte es que coman legumbres. Si profundizas, lo vas a ver claro. El huevo sube tu LDL y el LDL tiene una relación muy directa con generar aterosclerosis y la aterosclerosis genera enfermedad cardiovascular. Es una guerra de por vida y punto. Y cada día vas a tener que pelear una batalla. Claro. Y no todos los días vas a ganar la batalla. Pero antes de seguir con el vídeo, ¿te gustaría conseguir un empleo remoto en un sector con una tasa de paro muy baja y donde los salarios son altos? Como ya sabrás, el coste de la vida en España e Hispanoamérica no para de subir. Las hipotecas, la cesta de la compra, la gasolina o simplemente salir a tomar algo, todo se está volviendo inaccesible por culpa de la inflación. Y aquí lo único que nos suben son los salarios. La mayoría de la población tiene el mismo salario que hace 3 años, pero vive mucho peor. En pocas palabras, estamos perdiendo poder adquisitivo. Quizás te hayas planteado conseguir un segundo empleo, intentar ahorrar en todos tus gastos, o incluso mudarte a una zona más barata para poder llegar a fin de mes. Pero la realidad es que no tienes que hacer nada de esto. Lo que realmente necesitas es aprender una profesión bien remunerada y con alta demanda, que te permita a ti y a tu familia tener la vida que deseáis. La buena noticia es que existe una nueva profesión que puedes aprender desde casa sin necesidad de conocimientos ni estudios previos, que cuenta con una tasa de paro muy baja. ¿Te gustaría descubrir cuál es esta profesión? Hemos conseguido que Bienvenido Sáez, de Conquer Blogs, el mayor referente en habla hispana enseñando esta profesión, prepare una clase gratuita de 15 minutos para nuestra comunidad, donde vas a descubrir cuál es esta profesión, sus ventajas y cómo tú también puedes aprenderla. Tienes el enlace a la clase gratuita en la descripción de este vídeo. Es un placer, tío, tenerte aquí. Muchas gracias por venir. Y normalmente cuando viene un invitado le suelo preguntar, un poco para romper el hielo, a qué se dedica, ¿no? Claro, bueno, no es una pregunta más tanto a qué se dedica, sino en qué consiste su profesión a la cual se dedica. Es decir, si viene un filósofo le preguntamos, oye, ¿qué es la filosofía? Si viene un político, bueno, ¿qué es la política? Todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero muchas veces, incluso cuando ha venido un economista, oye, ¿qué es la economía? ¿No? Claro, en tu caso, que vienes a contar una historia personal, aunque luego eso derivará de muchos debates sociales, hablaremos de nutrición, hablaremos de ciencia y demás, pues creo que es mucho mejor preguntarte quién eres tú. Yo me defino como un esgordo profesional, ¿vale?, que envía un correo al día y trata de dar consejos, pues, a otras personas para ayudarles e inspirarles a que también se conviertan en exgordos para siempre. Vale. La pregunta de quién eres suele ir acompañada, y creo que es la mejor manera de acompañarla, de una pregunta biográfica, o en tu caso autobiográfica, ¿no? Que nos cuentes un poco tu historia y luego de ahí pues iremos sacando contenido y empezaremos a tocar un poco más los temas sociales y demás. Mi historia con el peso siempre ha sido un poco complicada. ¿Vale? Yo siempre me he visto a mí mismo como alguien que estaba gordo, siempre. Y es curioso porque luego cuando veo fotografías de cuando era crío, pues a ver, sí, tenía algo de barriguita, tetillas, ¿no? Me sobraban 5 o 10 kilos. Y a pesar de que hacía muchísimo deporte, competía casi a nivel semiprofesional al tenis, siempre tenía ese exceso de peso. El típico comentario de los entrenadores era, si te cuidaras un poquito a nivel físico, podrías llegar lejos. No era mi foco. No era tu caso, ¿no? Yo antes de los entrenamientos me comía una caja de donuts, y luego entrenaba. ¿Qué pasó? Que llegó la universidad y dejé de entrenar al tenis, me centré ya en los estudios, pero seguí comiéndome los donuts. A partir de ahí, pues en cuestión de poco tiempo, 2-3 años, gané muchísimo peso y me puse en 130 y algo, 140 kilos, que yo tampoco ni siquiera era consciente, ¿no? Porque como yo ya tenía la mentalidad de que era gordo, simplemente seguía siendo gordo, pero claro, tú mirabas fotografías y era ya un desfase. En ese punto de mi vida, como desde los 17 hasta los 35, me enfoqué pues en mis estudios, en mi futuro profesional, en emprender, en hacer dinero de alguna manera, como que lo ponía en primer plano y no me enfocaba en mi salud.
Y a los 35, cuando ya tuve a mis 2 hijos, fue cuando ya definitivamente dije, hay que coger el toro por los cuernos y tengo que hacer algo con mi salud porque ahora estoy bien, pero esto no va a durar para siempre. Claro. Quiero empezar en este... He dividido un poco la charla o la entrevista en varios bloques para comentar varios temas relacionados con todo con toda esta cuestión, ¿no? Uh-huh. Quiero empezar con un tema un poco más social, ideológico, depende de cómo lo quieras llamar, ¿no? O son cosas que suben o ascienden al plano más ideológico, ¿no? Y que ya calan en el imaginario colectivo. Y es la típica pregunta sobre si ser gordo o estar gordo es una enfermedad. Esta tiene una respuesta compleja. Si la simplifico al máximo y trato de responder binariamente, para mí la respuesta sería un sí. Vale. Ser gordo es una enfermedad. Pero es cierto que científicamente es como difícil de resolver, ¿no? Claro. Porque cuando tú miras qué es una enfermedad, la descripción podría entrar y podría no entrar. Se cataloga más como un factor de riesgo que como una enfermedad. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que al final es un factor de riesgo para la enfermedad que más mata en el planeta Tierra, que es la enfermedad cardiovascular, que mata a 18 millones de personas. Y 18 millones de personas son más personas que las que mató el COVID en su peor año, que las que matan los accidentes de tráfico o que las que mata todos los tipos de cáncer juntos. Entonces estamos hablando de algo grave. Claro. Por lo tanto, sea factor de riesgo o sea enfermedad, para mí es un debate vacío, por así decirlo, ¿no? Claro. Lo que hay que tratar es de atajarlo. Yo lo defino como la epidemia del siglo XXI. Claro. Es algo realmente preocupante que va a más, y además es que esto se ve clarísimo cuando miras otros países tipo Estados Unidos o México. Estás hablando de que el 70% de la población tiene sobrepeso. En España el 54%. Vale. Entonces es una tendencia que va a la alza y que genera la enfermedad que más mata en el mundo. Por lo tanto, hay que atajarlo y para mí, si tengo que decir sí o no, es una enfermedad. Claro, que es un poco como le podría pasar al envejecimiento o al azúcar, ¿no? Que se habla de que el envejecimiento es un factor de riesgo también porque todas las enfermedades, a medida que vas avanzando, que tu edad va avanzando, pues es más probable que contraigas todo tipo de enfermedades, ¿no? Y luego eso también tiene otra derivada, que cuando te pones a decir que el envejecimiento es un factor de riesgo, muchas veces ¿es el envejecimiento lo que es el factor de riesgo o es tus hábitos y tu estilo de vida que llevas cuando envejeces lo que genera el problema, ¿no? Claro. Porque te vuelves más sedentario, haces menos deporte, o sea, van las dos cosas ligadas y a veces no, es que prácticamente es imposible separarlo. Claro, y luego también con el azúcar, que luego te lo preguntaré más en el bloque de la nutrición, ¿no? Sobre si el azúcar mata, y muchos dicen, no mata el azúcar, lo que mata es la diabetes, ¿no? Pero si consumes mucho azúcar, te puede dar diabetes y por lo tanto morir, ¿no? Claro, o sea, pero al final es un debate como realmente de palabras. Ya, sí, es un tema, es una cuestión semántica, ¿no? Eso es, sí. Es cierto. Y respecto al movimiento body positive, que esto ya sí, o sea, quizás es verdad que el debate sobre si ser gordo es una enfermedad o no es como más un debate científico. Sí. El movimiento body positive sí que es una cuestión más social o más ideológica, como se quiera ver. Sí. Yo estoy en contra del body positive tal como lo vemos actualmente. Vale. Y te explico por qué. Al final yo lo veo muy parecido a otros movimientos que probablemente sean más conocidos, tipo feminismo, ¿no? Vale. El feminismo defiende algo que es casi imposible estar en contra de ello, claro, en su esencia, pero que se ha utilizado políticamente para polarizar a las personas y llevarlo al extremo, al máximo extremo que se puede llevar, claro, y dividir. Body positive para mí es 3/4 de lo mismo. ¿Qué es lo que veo que sí debe hacerse? No discriminar a nadie por su físico, en primer lugar, y segundo lugar, no autocastigarte por tu físico. Claro. Tienes que aceptarte. Pero una cosa es aceptarte y otra cosa es conformarte. Claro. No te conformes si tienes un físico descuidado y tienes un sobrepeso alto, trata de mejorar esa versión, trata de hacer cambios, claro, y no te autocastigues por estar en la situación en la que estás. Pero siempre tienes que tratar de ser consciente de que tal y como estás mal. Claro. Porque tú en tu caso hablas ahora del tema de la discriminación. ¿Tú cuando estabas gordo te sentiste discriminado? Esto es algo que he reflexionado sobre ello. Yo nunca me he sentido discriminado de forma directa, pero creo que indirectamente era yo mismo el que me autodiscriminaba. Vale. Tanto en muchos ámbitos de la vida,
pero por ponerte un ejemplo, a nivel laboral, ya te digo, estuve 10 años trabajando en Google y yo tenía la sensación como de que tenía que hacer un extra sobre los demás para que la cuestión física no se notase. Incluso cuando, por ejemplo, voy al detalle, conocí a un cliente, ¿no? Me iban a presentar a un cliente nuevo que iba a llevar yo la relación directa con él. Cuando yo me iba a presentar, tenía en la cabeza que ya no tenía una buena imagen y entonces tenía que llevar como una serie de propuestas para que él sintiera que yo realmente le iba a aportar mucho. Y que dijera, bueno, es un tío que no se cuida físicamente, pero el tío es inteligente, ha trabajado en mis objetivos para darme unas soluciones. Y eso era como que me importaba mucho y ahora me doy cuenta de que antes no me daba cuenta. Esto era como natural para mí. No me veía que me estuviera autodiscriminando. Ahora lo veo y es que mi relación ahora es muy diferente. Cuando me presentan a un cliente yo no llevo esa sensación de tener que demostrar nada. Yo soy quien soy. Claro. Y ya tengo una presencia y una actitud diferente. Entonces era como que, de alguna manera, yo mismo me veía menos que los demás por la cuestión física. Vale. Y sobre lo de la autoflagelación o el autoculparte, ¿no? A ti mismo con respecto a este tema, claro, quería preguntarte si el hecho de estar gordo, ¿no? Es motivo de culpa, ¿no? Es decir, ¿es culpa de uno mismo estar gordo? Es una buena pregunta. Para mí, es tu culpa no salir de ahí. Vale. Llegar hasta el punto de estar gordo, podríamos decir que hay una culpa compartida. Vale. Porque hay tantos factores que hacen que llegues a estar gordo. El primero es la genética, y es que el ser humano está precisamente programado genéticamente para poder comer el máximo posible y almacenar esa energía para momentos en los que no tenga alimentos disponibles. Y es que esto sería el equivalente, el otro día estuve pensando en un símil que se entendiera, ¿no? Esto es como si llega por evolución natural, de repente hay más oxígeno en la atmósfera y nosotros empezamos a respirar más oxígeno y empieza a haber enfermedades relacionadas con el aparato respiratorio y con el aparato circulatorio porque hay más oxígeno. Y entonces la gente que fuma tendría ventajas de salud porque, oye, aspiran menos oxígeno. Sí. Y entonces dirías, joder, es que claro, el problema no es este, porque tú estás programado para vivir de una manera determinada, que es consumir oxígeno. Claro. En este caso tú estás programado para comer lo máximo que puedas. Entonces tienes que luchar contra algo que es antinatural, que es el comer, porque lo natural es comer para almacenar energía y sobrevivir. ¿Qué pasa? Que pues estamos en una situación, en un contexto en el que las cosas han cambiado tan radicalmente que el acceso a la comida es extremadamente fácil y hay alimentos que son, pues eso, ultraprocesados y tal, que tienen un montón de calorías en una densidad muy pequeña y acabas comiendo una barbaridad cuando no lo necesitas, porque ya todo el mundo tiene ese acceso a la comida. Claro, el tema de la genética, o sea, aquí entran como puntos así como... o sea, muchos como que lo justifican desde un punto de vista como casi determinista, ¿no? En el sentido de que claro, no se culpan a sí mismos por salir de ahí, como mencionabas, sino que le echan la culpa al factor genético, al factor ambiental de turno. Es decir, no es que yo soy así o... Que ojo, que existe, ¿eh? O sea, hay un estudio en el que analiza qué es lo que pasa con gemelos que han sido separados y han crecido en familias diferentes y miran cómo ha evolucionado su sobrepeso. Y lo que determinan es que hay un 50% de causa genética en el sobrepeso. Hostia, claro. Tiene sentido. Que no es una tontería. Obviamente tú tiendes a eso. Pero lo gracioso es que ese 50% genético, los genes que influían, tiendes a pensar y dices, ¿qué genes serán? Pues lo que influye en tu metabolismo, ¿no? En que quemes más energía o en que tengas más actividad, porque es lo primero que te viene cuando piensas en ganar peso o perder peso. Pero lo curioso del asunto era que los genes que marcaban el sobrepeso eran más los relacionados con los comportamientos y los hábitos. Eran las personas que eran más propensas a tener unas adicciones. Adicción al juego, adicción, en este caso, a la comida. Claro.
Es muy interesante. De hecho, esto lo hablábamos con Roberto Colom, que lo hemos traído en varios podcasts, y de hecho siempre le acabamos nombrando porque en muchos episodios, porque siempre se hablan de cuestiones así, ¿sabes? O de la inteligencia o de tal, entonces yo siempre le cito, ¿no? Y así aprovecho para meter promoción de los episodios que o sea, están muy bien hechos, ¿no? Y con este tema hablábamos de los marcadores genéticos que tiene cada uno en su ADN, ¿no? Y se ve que ya desde pequeño tenemos una predisposición genética, o sea, desde que nacemos, y que nos hace más vulnerables a ciertas sustancias. Es decir, que si a ti y a mí nos examinasen y nos hiciesen no sé qué tipo de estudio tienen que hacerte o qué analítica concreta tienen que hacerte, ¿no? Para determinar estas causas, pero bueno, es un análisis que la puedes Genético, hacer, supongo, sí. Algo así. Y claro, hay muchas personas que dicen, oye, pues mira, tú por la composición de tu ADN eres vulnerable a estas cosas, y tú a estas otras cosas. Entonces, me lo estoy inventando, pero tú, por ejemplo, podrías ser adicto potencial a la heroína y yo serlo al alcohol. Claro, si nunca has consumido alcohol, pues tienes la suerte de que no vas a volverte adicto porque no lo has probado, ¿no? En el caso con la cocaína pasa lo mismo. Y claro, con la comida, pues yo lo veo súper claro con mis hijos. Yo tengo mellizos, Vale. niño y niña. Han crecido juntos, lo han vivido todo. Van a cumplir ahora 6 años. Mi hijo come absolutamente de todo. De todo. Lo que le pongas en el plato, se lo come. Mi hija solo se come procesados. Solo. O sea, hay que forzarle para que coma comida real. Okay. Si tú le pones gusanitos, golosinas, cualquier cosa de esas, todo va para adentro, galletas, pero le pones comida real y le cuesta Dios y ayuda. Pues ahí tiene que haber algo genético, porque estás tratando de forma exactamente igual a los dos. Claro, y respecto a este término de si se puede estar gordo y a la vez saludable, ¿cuál es tu opinión? Que no, que es imposible. Vale. O sea, para mí estar gordo implícitamente es estar mal, vale, de salud. Incluso no solo de salud tal y como la conocemos como una enfermedad, vale, sino de salud mental. Simplemente, vale, te va a afectar en tu día a día. Otra cosa, a ver, hay que medir en magnitudes, ¿no? Que te sobren 10 kilos, pues igual te afectan más o menos, pero una cosa son 10 kilos y otra cosa son 50, ¿no? Claro. Cuando te está sobrando mucho peso y ya entras en obesidad, que podrían ser 25 o 30 kilos por encima de lo que es tu altura, ahí ya estás entrando en que tienes un montón de cosas, de desencadenantes de enfermedades que incluso pueden ser silenciosos, claro, ¿no? Como hablábamos antes de la enfermedad cardiovascular, la aterosclerosis no da la cara hasta que no tienes un evento de ese tipo. Claro. Entonces puedes estar acumulando ahí en tus arterias un engrosamiento que no se ve hasta que un día, qué mala suerte tuvo, que le dio un infarto con 57 años. Claro. Y que además bebía mucho alcohol, fumaba mucho, etcétera, ¿no? Se suman, o sea, hay correlación, ¿no? Luego entre muchas de estas adicciones. Rescatando un poco la frase que habías comentado antes, que lo he apuntado aquí, ¿no? Lo de que la culpa no es de las personas de estar gordos, sino de no salir, ¿no? De ahí. Sí. ¿Por qué crees que a la gente le cuesta tanto adelgazar? Es que es complicado. Yo esto lo defino muchas veces como una silla, vale, por hacer un símil. Una silla tiene sus 4 patas, vale, y las patas son sencillas, ¿no? Es un cacho de madera. Claro. Pues aquí, para perder peso, hay varias patas que son sencillas, más o menos. Vale. ¿No? Hay sus matices y su profundidad, obviamente, pero son relativamente sencillas, que es comer equilibrado y comida más o menos real, que es entrenar, que es tu mentalidad y que es tus hábitos. Y cuando tienes esas 4 patas y las 4 están bien, te sientas en la silla y te quedas sentado. Claro. Pero cuando una sola de las patas falla, claro, se cae la silla. Claro. Entonces tienes el problema de todo esto es que mucha gente va al cortoplacismo extremo, que es quiero bajar de peso y lo que quiere ver es la báscula bajar. No, claro, quiere realmente bajar de peso, claro, ni se enfoca en entender lo que está haciendo. Solo cuando te enfocas en entender qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo es cuando puede llegar el punto de que se eleva tu conciencia, que entiendes el porqué de todo y entonces actúas en consecuencia. Y ahí es cuando realmente puedes conseguir esa pérdida de peso, porque ya te digo, son cosas sencillas, pero a la vez tienes que ejecutarlas todos los días de tu vida, claro, varias veces, ¿no? Imagínate, cada vez que vas a comer, pues obviamente todos tenemos tentaciones, a mí me pasa, el dulce me mata, ¿no?
Literalmente. Pero me encanta el dulce. Entonces, cada vez que acabo una comida estoy pensando en el postre. Claro. Incluso hay veces que llego a la carta y miro el postre antes que la comida. Claro. Pues tengo que luchar contra eso todos los días de mi vida, varias veces al día. Y esto lo veo como cuando hablo con la gente que está en mi equipo y que les ayudo a perder peso, les digo que lo que tienen es una guerra contra el sobrepeso y esa guerra va a durar el resto de su vida. Claro. Y es una barrera que tienen que romper, ¿no? Porque tiendes a pensar, bueno, pues cuando bajes X, los volverás a subir. Claro. Si dejas Como de el luchar. alcohólico con el alcohol, ¿no? Eso es. Es una guerra de por vida y punto. Y cada día vas a tener que pelear una batalla. Claro. Y no todos los días vas a ganar la batalla. Va a haber días que la pierdas. Pero lo importante es que tú te centres en ganar muchas más batallas de las que pierdes. Claro. Si eso lo consigues, si el 90% de tus batallas las acabas ganando, acabarás ganándole la guerra al sobrepeso. Claro, aquí me viene una cosa a la mente que es el tema de la frustración. Está muy relacionada con este tipo de cosas, de objetivos. Sobre todo tiene que ver mucho con los objetivos irrealizables o los objetivos casi idílicos, ¿no? Yo pongo mi propio ejemplo también como para empatizar. Yo empezaba a ir al gimnasio hace unos meses y claro, los primeros 2 meses iba 6 días a la semana y tengo amigos, o sea, un clásico. Todos mis amigos están muy puestos en el tema gym, a todos les mola mucho y demás, entonces tengo la suerte de que los tíos controlan mucho, voy con ellos y me han enseñado decentemente bien. Y claro, son entrenamientos muy duros, o sea, es hora y media a tope, acabas reventado, vas, ¿no?, segmentando por grupos musculares, el famoso push-pull-leg, ¿no? Y claro, luego además metía abdominales y demás, ¿sabes? O sea, son sesiones que acabas hecho una mierda, ¿no? Claro, los primeros 2 meses que ya, oye, pues notas progreso de manera muy rápido, más si vas 6 días a la semana, ¿no? Pues joder, dices, coño, qué guay y sigues motivado. Pero claro, ya a partir del mes 2, ¿no?, que ha sido a partir de septiembre, ya notaba como que me costaba un poquito más, ¿sabes? En plan de, hostia, tocaba otra vez, ¿sabes? Y además el progreso los 2 primeros meses, 3 primeros meses es muy rápido, pero luego, ¿sabes? Ya no es tan exponencial, es más lineal, aunque luego, hombre, hasta los 2 años por lo menos creces bastante y el progreso está guay, te motiva y demás. Pero claro, yo luego hablaba con mis colegas, ¿no?, que ellos son muy de todo o nada, y ellos me decían, no, tío, le tienes que dar a tope y tal. Y decía, claro, pero el problema es que yo me conozco a mí mismo y sé que si le voy a dar a tope al gimnasio me voy a frustrar porque me voy a poner unas metas muy complicadas de alcanzar y el día que sea incapaz de ir hora y media al gimnasio voy a no valorarlo, ¿no? Entonces reflexioné y dije, oye, mira, es mejor, si sigo por este camino sé que no voy a acabar dejando el gimnasio, pues tío, es mejor ponerme unos objetivos más realistas, sobre todo con todo el trabajo que tengo que hacer, que ir al gimnasio se me hace casi una misión imposible, ¿no? Digo, coño, pues mejor hacer entrenamientos en lugar de 1 hora y media, de 1 hora o de 50 minutos, más rápidos, más breves, y que vaya los días que pueda ir, ¿sabes? Y contabilizar como éxito el ir, el hecho de ir, ¿no? Y no como fracaso el hecho de no ir, ¿no? Entonces, yo aquí pongo, bueno, para mí este es un caso clásico que se lo prohíbo a todas las personas con las que trabajo, que es el caso de 0-100, 100-0. claro. Escojo algo con muchas ganas, Claro. me pongo a hacerlo a tope, lo hago muchísimo, 6 veces a la semana, y a la tercera semana, que no me puedo ni mover, que esto me cuesta mucho, que no sé qué, pues he pasado de 100 a 0 y vuelvo al 0. Y es un problema. Yo lo que siempre le digo a la gente con la que trabajo es, si quieres bajar de peso y vas a entrenar, tienes que ganarte cada día de entrenamiento. Claro. Vas a empezar con 2 días, con 3 días, si vienes de no hacer nada, incluso con 2. Y después Claro. me tienes que demostrar que te has ganado el tercero. Claro. Cuando lleves un mes yendo 2 veces al gimnasio por semana y cumpliendo bien, te doy el tercero. Y cuando te ganes el tercero, te puedo dar el cuarto. Claro. Mucho más allá, pues una persona que quiere adelgazar o que quiere estar en forma, puede ir 4, puede ir 5, puede ir 6. Pero no es necesario, o sea, con 4 entrenamientos por semana duros y bien hechos y con una intensidad relevante es más que suficiente. Claro. Lo que aquí ocurre también es que tiramos muchísimo de la motivación, ¿no? Sí. Y la motivación pues es frágil. Al final hay que pensar en el propósito del por qué estás haciendo esto, ¿no? ¿Tú estás haciendo esto solo por un propósito estético para un momento determinado? Pues es fácil que acabes luego volviendo atrás y dejándolo. Si tú esto lo estás haciendo porque entiendes mucho más allá cómo afecta a tu salud, ahí puede cambiar la cosa.
Hoy justo estaba hoy escribiendo un capítulo, estoy escribiendo un libro un poco para hacer accesible todo este conocimiento y de forma un poquito más estructurada, vale. Y justo estaba escribiendo sobre este tema. Vale. Lo que ponía un poco en cuestión es, oye, ¿y por qué tengo que hacer entrenamientos de fuerza? Y tienes que hacer entrenamientos de fuerza si tienes un sobrepeso grande por una razón básica, que es que tu cuerpo va a gastar más energía cada vez en cuanto más masa muscular tenga. Claro. Y no hay más. Entonces, ¿qué va a evitar eso? El efecto rebote. Claro. El efecto rebote se da fundamentalmente porque tú, además de bajar grasa, intentas bajar muy rápido y además de bajar grasa, pierdes masa muscular. Entonces tu metabolismo cae, gastas menos energía porque tienes menos masa muscular, que es una de las partes de tu cuerpo que más energía gasta, y cuando dejas la dieta y vuelves a comer lo mismo, ya tienes menos masa muscular, gastas menos y entonces no solamente recuperas lo que habías perdido, sino que ganas más peso. Y eso es el efecto rebote, así explicado claramente. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú has hecho un trabajo de ganar masa muscular a la vez que bajas de peso, estás haciendo el efecto contrario, estás generando un efecto bola de nieve a tu favor. Claro. Que lo que pasa a veces, o sea, cuando tú estás más o menos en forma, pues cuando entrenas notas cosas muy rápidamente, pero las personas que les sobran 50 kilos les pasa lo contrario, que no ven una mierda. Claro. Están yendo al gimnasio y dicen, yo lo único que estoy haciendo es morirme aquí a entrenar y no veo nada, peso lo mismo, desmotivación extrema. Claro. Y yo siempre les pongo un ejemplo de por qué no lo ven y por qué deben intentar de mantenerse firmes a la hora de entrenar. Y les hablo del interés compuesto, ¿no? Que es un concepto más de finanzas, y se los traslado a algo que pueden entender, ¿no? Entonces, justo para el libro estaba haciendo este ejemplo y te lo voy a poner a ti para que tú me respondas, ¿no? Vale. Yo lo que les decía a todas estas personas es, piensa en que durante 30 semanas te voy a pedir que des un paso todos los lunes y que cada lunes dupliques la cantidad de pasos respecto al lunes anterior. De forma que la primera semana el lunes das un paso, la segunda semana el lunes das 2 pasos, la tercera semana duplicas esos 2 y haces 4, 8, 16, 32, 64, sigues esa progresión. Y entonces la pregunta es, ¿cuántos pasos crees que te tocará dar el lunes de la semana 30? Vale, o sea, sería... Esto, o sea, no lo vas a acertar porque es sí, pero sé que es un número imposible. Sí, pero que es rollo, o sea, sé cuál es el rollo del interés compuesto y es como en plan 1 millón o medio millón o algo así. ¿Qué te viene por intuición a ti? Claro, o sea, a ver, claro, lo que pasa es que yo este tema sí que me lo medio conozco. Entonces, o sea, claro, verdaderamente la respuesta intuitiva y lógica, ¿sabes? Sería decir como un número rollo, pues, no sé, 2.000, 3.000 o 4.000, ¿no? Que sería lo normal. Sé que es... Sabes que es mucho más. Gigante. Vale. Y es que el problema está ahí justo. Nosotros somos capaces de entender el interés compuesto, pero no somos capaces de intuir el interés compuesto. Así es. Entonces, como no lo intuimos, no vemos el futuro, no somos capaces de actuar en consecuencia. Claro. El resultado es que el lunes de la semana 30 tienes que dar 530 millones de pasos. Ya ves. Y eso es dar la vuelta a la Tierra 10 veces andando. Suponiendo que no hay, o sea, que hubiese puentes y se pudiese suponiendo que vas por la línea del Ecuador y que puedes andar todo. Pero la circunferencia de la Tierra son 40.000 kilómetros, si lo trasladas todo, 10 veces la vuelta a la Tierra. Ya ves. ¿Qué es lo que pasa? Que es imposible, no te lo imaginas. O sea, te viene un número grande, pero no tan grande. Y cuando eso lo transformas, he hecho el ejercicio para el libro de hacer una gráfica, ¿no? Vale. ¿Y cómo te sale la gráfica? Te sale plana, 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 y en la semana 20 empieza a elevarse un poco, claro. Y en la semana 30 se disparó. Claro. ¿Qué pasa? Que la gente llega hasta la semana 20 y dice, es que aquí no pasa nada. Y yo me estoy esforzando todos los días en entrenar y estoy dándolo todo y no veo nada. Claro, solamente ocurre esto cuando llevas el suficiente tiempo y persistes. Y de verdad, ¿y cómo persistes? Porque sabes por qué lo tienes que hacer. Cuando sabes que eso es bueno para elevar tu metabolismo, cuando sabes que eso es bueno para tus articulaciones, cuando sabes que en el fondo no hay forma de evitar luego que vuelva el peso cuando te descontrolas si no has ganado masa muscular. Claro. Entonces, cuando sabes que es un componente de tu silla y que sin esa pata te caes, ahí es cuando de verdad te mantienes y llegas a la semana 30. Claro. ¿Y cuál dirías tú que es el error más común que tienen las personas, bueno, que
que tienen sobrepeso o que están muy gordas y que quieren adelgazar. Y que intentan adelgazar. Así intuitivamente me viene la impaciencia, pero Vale. creo que no es la impaciencia. Creo que en el fondo hay una cosa antes que es el desconocimiento. Vale. O sea, hay muchísimos mitos alrededor de la nutrición, del entrenamiento, de los hábitos, muchísimas falsas creencias, muchísimas barreras autolimitantes que te pones tú mismo. O sea, que yo me he puesto a mí mismo barreras como la de decir que no iba a pesar los alimentos, que no iba a registrarlo, que el gimnasio es para orangutanes, o sea, Claro. que yo me las he puesto. Ya. Entonces soy consciente de que te pones esas barreras a ti mismo y que no tienen sentido. O la típica de, no, yo decía siempre, yo con bajar a 100 kilos ya Me conformo, estaré de ¿no? puta madre, llego ahí y ya está. No, ya está, no. Porque Acaba es que de además empezar. lo que hace que bajes de 140 a 100 es lo mismo que hace que bajes de 100 a 80. Claro. No tiene sentido luego parar. Si paras es cuando recuperarás el peso. Claro. Y te preguntaba por el mayor error, ¿no? Ahora te quiero preguntar por... Antes hablábamos, ¿no?, fuera de cámaras, de la diferencia entre divulgación y vulgarización, ¿no? Yo no critico la vulgarización, pero te exponía un poco que es un poco lo que hacemos en los podcasts, ¿no? Y demás, porque al fin y al cabo, claro, depende, o sea, normalmente los invitados pues son muy buenos, entonces traes a divulgadores y aunque tú seas un vulgarizador, compensas el efecto, ¿no? Aquí te voy a hacer una pregunta que es un poco vulgarizadora, ¿no? Pero creo que es interesante también y a mucha gente aún así le sirve, ¿no? Más que le resta. Y es si tú tuvieses que elegir un hábito para bajar de peso, ¿cuál sería? Esta es una buena pregunta a la cual hay una difícil respuesta por lo que hemos hablado de la silla. Efectivamente. Pero si solamente pudiera elegir una sola cosa, creo que sería entrenar fuerza. Vale. Creo que no tiene un impacto tan directo en tu peso, pero sí tiene un impacto muy directo en tu salud. Y a la larga, si lo mantienes, si consigues que eso se mantenga el resto de tu vida, te ayudará a bajar de peso y te ayudará a sentirte mejor. Entonces creo que todo depende, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de una persona que pese 200 kilos que de una que pese 120, ¿no? Claro. Igual a la de 200 le diría, no comas procesados. Claro. Y a la de 120 le diría, entrena fuerza. Como es más común estar en 120 que 200, pues Claro. te elijo la del entrenamiento de fuerza. Porque quiero rescatar también otra cosa que habías comentado antes, que me ha parecido muy interesante, que era el tema de que las personas que pesan mucho, ¿no? Tardan en notar resultados. Vale, o sea, yo he visto también casos que me descuadran un poco porque he visto un poco de todo, ¿no? Y no sé si es por mi percepción que está sesgada y demás, pero sí que he visto como casos de personas que están pasadas de peso, o sea, que igual pesan 120 kilos, bajan rápido 20, 30 kilos o algo así, o bajan, o igual al principio no, pero luego hay un punto en el que se exponencializa, como tú dices, pero luego hay un momento en el que ya les cuesta más, ¿no? Que, por ejemplo, de 90 a 80 o de 80 a tal. ¿Cómo es esto realmente? Yo creo que ese tipo de personas en lo que se enfocan es en la dieta. Claro. Es que es el factor número uno que todo el mundo piensa cuando va a bajar de peso. Y además se enfoca en una dieta que probablemente es famosa y probablemente se enfoca en lo que todas las dietas famosas se enfocan, que es lo que utilizan para vender más, que es que bajes de peso rápido. Claro. Todas las dietas que hay en el mercado, absolutamente todas, se vendan o no se vendan, si tienen apellidos, tienen un nombre específico o funciona o se habla de ello o está de moda, todas están enfocadas en generar un déficit calórico mega extremo para que bajes mucho peso. ¿Para qué? Para que pasados 7 días te subas en la báscula y digas, ¡ay, qué bien, he bajado 3 kilos! Y pasados otros 7 digas, ¡ay, qué bien, he seguido bajando! Pero ¿qué es lo que pasa? Que esa persona no ha entendido nada. No sabe ni qué calorías está consumiendo, no sabe sus macros, no entrena, no tiene ni puta idea del proceso. Ni puta idea. Claro, porque verdaderamente adelgazar entiendo que no es más que una resta, ¿no? Para adelgazar, de hecho, o sea, para adelgazar en el concepto de que varíe la báscula y tu grasa corporal, no es más que una resta entre calorías que ingieres y calorías que gastas. Es el balance calórico que llamamos. ¿Qué es lo que pasa? Claro, que si comes muy mal, pues luego tendrás otros problemas de salud, ¿no? Porque claro, no es una cuestión tan básica como decir, no, pues puedes comer todos los Doritos que quieras hasta 1800 calorías y con eso vives. Bueno, con eso te morirás igualmente, pero de otras cosas. Pero bajarás de peso por el camino.
Porque ¿cuáles? Bueno, y para engordar, te preguntaba para adelgazar y para engordar es una suma. Bueno, O sea, bueno, una resta también. Sí, depende si te da positivo o negativo, ¿no? Mira, yo mi método, como lo llamo, lo llamo método Temis, porque es la diosa griega de la justicia. Entonces tiene como simbolismo una balanza. Entonces utilizo ese concepto de la balanza, de aquí pones calorías que te comes y aquí pones las que te gastas. Y tienes que equilibrar eso. Si una es más alta que la otra, ganarás o perderás peso. Antes de pasar con el bloque de nutrición, que es el bloque potente, ¿no? Un poco que te había comentado. Oye, me gustaría hablar de, como a ti te gusta y estás bien científicamente informado sobre todos estos temas de nutrición, hábitos saludables y demás, me gustaría tocar contigo estos temas en profundidad. No en profundidad, es un podcast, ¿no? Pero comentarlos y demás. Pero antes quería comentarte también el tema de la fuerza de voluntad, ¿no? Estamos como en un mundo, no sé si estás de acuerdo conmigo, en el que parece que solamente con querer algo ya se consigue, ¿no? En plan, rollo el ser tu mejor versión, que yo no estoy en contra de ser tu mejor versión, pero sí que es verdad que a veces parece ser que con solo quererlo ya se va a conseguir, ¿no? Entonces, ¿tú crees que la fuerza de voluntad es requisito único para adelgazar? Hay un problema que es casi dopamínico en eso, que es que solo con el mero hecho de decir que estás haciendo algo ya generas esas hormonas de satisfacción y no has hecho nada realmente, solamente has dicho que te has puesto en Instagram, te has puesto emprendedor, ¿no? Y ya está. ¡Wow! Esa es, tío. Oh, ya he emprendido. Pero eso no has conseguido absolutamente nada, ¿no? Si no te pones a hacerlo. Entonces, obviamente, la fuerza de voluntad tiene que existir, pero no solo eso. Es una condición necesaria, pero no suficiente, ¿no? Como cuando estudiábamos matemáticas. Necesitas fuerza de voluntad porque vas a tener que sufrir y va a haber momentos malos, pero necesitas entender el porqué de las cosas, necesitas tener la información, necesitas tener un plan, una dirección y sobre todo necesitas ejecutar, que es algo que hoy en día yo hablo sobre negocios y hablo sobre nutrición y hablo sobre 1000 cosas, pero en los negocios se ve súper claro y aplica a todos los ámbitos de la vida, también a la nutrición, que es que hay mucha gente que elabora planes, estrategias y se pone objetivos, pero en el día a día no curra. Y el tema aquí es currar todos los días de tu vida. Yo hoy en día sigo pensando en cómo mejoro mi dieta semanal. Claro. Porque voy leyendo, descubro un estudio de no sé qué y digo, pues tengo que sustituir este plato que tengo en mi dieta por otro. Y como lo tengo todo como súper estructurado, tengo en mi dieta todos los lunes como lo mismo, todos los martes como lo mismo, todos los miércoles como lo mismo. Y luego tengo mi flexibilidad cuando salgo fuera de casa. Pero de base lo que puedo controlar en casa lo tengo súper estructurado y siempre estoy con esa mentalidad de qué puedo hacer mejor, no de conformarme. Siempre intento mejorar y siempre intento tomar acción en el día. Y sin eso es que no hay nada. Claro. Y tío, hablabas de esta cuestión dopaminérgica, me encanta que lo hayas comentado y que lo hayas relacionado con el mundo de los negocios, porque yo aquí es donde más lo veo. Bueno, o sea, claro, yo no estoy relacionado, o sea, tengo amigos que están gordos y que quieren adelgazar, pero no son tantos casos, ¿no? Entonces es más algo anecdótico. Pero, por ejemplo, con el tema de los negocios, sí que tengo muchísimos amigos que quieren emprender, que tienen una idea, que la buscan, que la medio encuentran y ya se hacen sus pajas mentales de, oh, sí, vamos a hacer esto, nos vamos a forrar, nos vamos a tal, pero luego no ejecutan, ¿no? O sea, se quedan en la dopamina, ¿no? El placer que te da como cuando, que esto seguro que nos ha pasado a todos, fantaseamos con qué pasaría si nos toca la lotería, ¿no? Y todos, son unas conversaciones maravillosas. Sí. Eres feliz, tío, porque te estás viendo con 100 millones de euros comprándote un chalet en Ibiza, yéndote con tus colegas a Maldivas y demás, que ¿no? En el fondo es lo mismo, la sensación es la misma. Y lo que no entiende la gente muchas veces cuando va a emprender, o sea, bueno, yo al final, que esto no lo hemos comentado, pero soy business angel en varias empresas, he invertido en muchas startups, he montado muchas empresas. Al final de lo que te das cuenta es de que la idea no vale casi de nada. Claro. La clave está en el ejecutar en el día a día. Y son las personas, yo cuando tomo una decisión de invertir o no en una startup, casi todo en lo que lo baso es en cómo veo al fundador o a los fundadores. Es, si veo que son personas que son capaces de aprender, de ser flexibles y de ejecutar, entonces empiezo a escuchar. Pero pasa mucho que la gente no ejecuta. Y el éxito de una startup o de una empresa o de un emprendimiento o de crear tu marca personal es ejecutar todos los días.
Incluso aunque vayas en una dirección que no sea la mejor de todas, si tú tienes la capacidad de ejecutar todos los días y la mentalidad de cómo mejorar siempre, vas a llegar a buen puerto. Claro, de hecho con este tema que decías, ¿no? De que te fijas más en el emprendedor, o sea, esto le pasa a los grandes VCs y los grandes business angels y demás, nunca invierten en una idea sino en el emprendedor, ¿no? Yo eso lo tengo clarísimo. O sea, a mí ya me he equivocado muchísimas veces invirtiendo en empresas por la idea y me he estampado. Y al final me he dado cuenta que en otras he invertido porque el tío me transmitía mucho o la tía me transmitía mucho. Y con eso que me quedaba de decir, joder, esta persona realmente tiene ambición, ejecuta, ha hecho cosas en su vida, me lo creo, y a lo mejor la idea de negocio era más simple y ha funcionado en términos económicos. Esa es, es que es muy importante, claro, verdaderamente, el factor, el componente humano que, claro, quizás en un mundo, yo qué sé, distópico en el que la inteligencia artificial gobierna, pues sí es mejor la idea que el emprendedor, ¿no? Porque todos los emprendedores, ceteris paribus, ¿no? Son todos iguales, ¿no? Y son todos inteligencias artificiales, brillantes y demás, ¿no? Pero en un mundo eso, en el que, o sea, el factor humano, en este caso, el componente humano, tira Yo mucho. con 20 años, por ejemplo, siempre me enfocaba en decir, no, pero es que tengo que encontrar la idea. Eso lo Si encuentro la idea, estoy seguro que me hago millonario. Y luego te das cuenta de que hay veces que incluso es peor tener una idea mega original, porque igual el mercado no está en el momento de aceptarla, o igual tú estás equivocado. Es más fácil coger una idea de algo que funciona y hacerlo tú bien y ejecutarlo bien, porque ya sabes que funciona. Si la gente está comprando esto lo quiere la gente, no hay más. Muy de acuerdo. Luego, de hecho, cuando acabemos el podcast hablaremos, que hemos hablado ya más de una vez de estos temas que a mí ya sabes que me interesan mucho, al igual que tú. Además está guay porque a ambos nos gusta mucho este mundo. Tú tienes mucha más experiencia que yo, evidentemente. También tienes más edad, entonces tienes un gran recorrido profesional. Yo espero tenerlo dentro de unos años. Pero, claro, ambos en nuestras redes no potenciamos esta... nada. Yo no hablo nada de empresas, ni de negocios, ni de emprendimiento, ni nada así. De hecho, incluso traigo muy pocos podcasts. Ahora quiero empezar a hablar un poco más de estos temas porque me interesan genuinamente y creo que puedo hacer cosas chulas. Pero a ti te pasa un poco también... Tres cuartos, ¿no? De lo mismo, sí. Que veo raro, ¿no? De repente te estoy hablando de que si esto te genera un pico de insulina y luego te digo, no, pues yo invierto en esto. No tiene mucho sentido. Pero es interesante aún así. Hay que saber un poco de todo, yo también opino. Vamos a pasar al bloque de los hábitos y la nutrición. Quiero comentar contigo un poco, he traído alguna que otra vez a nutricionistas y a gente que divulga sobre nutrición, y entonces a todos tengo ya como más o menos esquematizado una lista de preguntas que son súper interesantes. A la gente le va a ser de gran utilidad porque son cosas que van a... O sea, que las van a ver representadas en su día a día, van a decir, coño, sí, esto yo como huevos o yo como legumbres, ¿no? Quiero saber si son buenas, son malas, qué dice la ciencia, ¿no? Entonces, como también sé que estás muy puesto en todos estos temas y que te gusta mucho, ¿no? Qué dice la ciencia, la epidemiología nutricional y tal, sobre todos estos temas. Si quieres empezamos con el tema más polémico, que es el colesterol LDL. Vale. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué pasa con esto? Normalmente se cataloga como el colesterol malo. Vale. Tiene su función en el cuerpo humano, pero es cierto que aunque luego también hay estudios que no lo corroboran con total exactitud, ¿vale? Porque incluso en personas que tienen un LDL alto hay veces que no hay enfermedad cardiovascular, no hay aterosclerosis. Vale. Entonces no se puede establecer una relación ultra directa, pero sí generalizadamente, cuando se tienen unos malos hábitos alimenticios, se suele tener un LDL alto y se suele tener este tipo de enfermedades. Leía un post del doctor Avellán que tiene una suscripción de pago que es súper interesante. Estoy suscrito y justo hablaba de este tema en mucha profundidad si alguien se quiere informar. Pero para términos generales, lo que se tiene que dar la gente es que todo lo que haga subir su LDL va a hacer que sea bastante probable que eso acabe derivando en una enfermedad grave con el paso de las décadas. Vale. No es algo que vayas a ver en el corto plazo, pero es lo típico que hablábamos antes de, pues tuvo un infarto, le dio un ictus o ha tenido un trombo. Ese tipo de cosas son las que suelen ocurrir cuando tienes el LDL alto durante mucho tiempo. Vale.
Hago aquí un breve paréntesis y quería comentar un tipo de argumento que se suele utilizar. No lo digo por un alimento en concreto, sino otra vez una falacia que se utiliza en la nutrición en concreto, aunque no solo en la nutrición, sino en todo lo que tiene que ver con hábitos saludables, ¿no? Y es eso de... lo digo por anticiparme a posibles respuestas que te puedan poner en los comentarios y demás, ¿no? Mucha gente puede decir, oye, no, X alimento es malo, pero yo lo tomo todos los días y estoy bien, o mi masa muscular ha aumentado y demás. Claro, normalmente la forma de rebatirlo es, no, tú tomas este alimento y a pesar de tomarlo estás bien, pero no es que estés bien por tomarlo, ¿no? Correcto. Y no solo eso, sino que, o sea, todo depende, yo siempre hablo de un concepto que es el comparado con qué. Claro, eso es. Porque cuando te pones a comparar un alimento con otro, puedes decir que uno es bueno y uno es malo, pero el que es catalogado como malo puede que sea mucho mejor que muchos otros, ¿no? O sea, si comparas cualquier alimento con un donut, cualquier alimento es mejor que un donut. Y aún así te puedo decir que pues, la legumbre es mejor que la carne, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y eso no significa que una cosa sea mala o no. Hay que poner en contexto siempre las cosas y compararlas. Probablemente para una persona que tiene obesidad, la última preocupación sea él si come cosas que le suben o bajan el LDL. Lo importante es bajar grasa corporal y después enfocarte en otras cosas. Esto es una cuestión progresiva a nivel de hábitos, que no puedes tratar de hacer todo perfecto, porque además nadie hace todo perfecto. Claro, si quieres te empiezo a preguntar sobre alimentos. Venga. No he querido decir muchos porque sabía que venían. Vienen. El más popular, y esto le encanta a la gente, yo he traído a nutricionistas y siempre que se habla de este tema, digas lo que digas, te cae por todos los lados, es el tema de los huevos. Que, claro, iba a decir, me encantan los huevos, pero me iban a sacar el clip. El alimento, los huevos fritos, revueltos, iba a decir en cualquiera de sus formas, pero también van a sacar el clip. A todo el mundo los mete en el desayuno, en la comida, todo el mundo suele consumirlos. ¿Qué dice la ciencia al respecto de este alimento? La ciencia dice que el huevo, en concreto la yema, es un alimento que tiene mucha grasa que va a subir tu LDL. Vale. Por lo tanto, si tu LDL sube, aumentan tus probabilidades de tener una enfermedad cardiovascular, que es la cosa que más mata en el mundo, 18 millones de personas que hemos hablado. Por lo tanto, ¿es el huevo malo? Tiene cosas buenas, pero el huevo es un alimento, para mí, en mi punto vital, a evitar. Y me duele porque mi comida favorita, desde que tengo uso de razón, siempre ha sido huevos fritos con patatas. O sea, lo adoro, me encanta. Y es algo que culturalmente está tan establecido en la sociedad. Es un alimento que le gusta a casi todo el mundo y que además se come de 1000 formas. Pero la realidad es esa, la realidad es que la yema del huevo incrementa tu LDL. Y esto está demostrado. Cuando te dicen, no, pero es que hay estudios que dicen que cuando comparan el huevo y la avena, no hay diferencia en el LDL. Claro, léete el estudio, no te leas el titular. Porque cuando te lees el estudio, entras en profundidad y dices, que la avena la mezclaban con 500 mililitros de leche entera. Claro, es que la leche entera también sube tu LDL. Entonces no hay comparativa. O cuando te dicen, no, es que el huevo no sube el LDL más que otros alimentos. Y te vas a, vale, ¿y cuál es el otro alimento? Y te dicen que es un McMuffin de salchicha del McDonald's. Y dices, hostia, claro, es que eso también sube el LDL. Hay un montón de estudios de ese estilo que no tienen sentido. Cuando se hace una comparativa real, que una comparativa real tiene que ser isocalórica, con grupo de control, obviamente como cualquier estudio medianamente decente, se ve que el huevo sube el LDL. Hay un vídeo que aquí te menciono una persona relevante que es Cultura de Gym, un canal de YouTube, Marcos se llama el creador, que hace un estudio en su propio cuerpo, en el que coge y se hace una analítica, saca su LDL, habiendo hecho previo una dieta en la que no consume huevo. Durante 4 semanas, una dieta isocalórica, mismas calorías que las previas, durante 4 semanas consume, creo que eran 4 huevos al día. Y al terminar esa dieta, se vuelve a hacer una analítica y el LDL se le dispara. Creo que son 40 puntos por encima.
Es que es algo obvio. O sea, cualquiera que lea ciencia de verdad y que se lea los estudios y que profundice y no en el titular ni en lo que dicen los medios de comunicación, que la mitad de las veces es incorrecto, si profundizas lo vas a ver claro. El huevo sube tu LDL y el LDL tiene una relación muy directa, no directa exacta, pero muy directa, con generar aterosclerosis, y la aterosclerosis genera enfermedad cardiovascular. Es decir, que te vas a acabar muriendo o teniendo un problema grave de corazón o de circulación. Claro, o sea, hay que también tener en cuenta que como mucho de estas cosas, o sea, estas enfermedades, ¿no?, cardiovasculares, por ejemplo, son multifactoriales, es decir, obviamente. Entonces, claro, suele haber estas cosas se suelen ponderar en correlaciones, ¿no? O sea, hay correlaciones altas, claro, entre... Esto es, si tú comes 4 huevos al día, pero entrenas fuerza, haces 10.000 pasos, Claro. Comes solamente comida real, no fumas, no bebes, Claro. y haces algo de cardio, joder, probablemente el huevo te afecte un 1% respecto a otra persona. Efectivamente. Pero porque estás haciendo todo lo demás bien. Exacto. Ahora, si quitases el huevo, ¿te iría mejor? Sí. Efectivamente. Claro, que esto son argumentos interesantes que en terrenos científicos y filosóficos y demás, como que se tienen en cuenta, pero en otros ámbitos no. O sea, yo mismo he pecado muchas veces de ese tipo de falacias, que es normal, me refiero, no es nada malo, todo el mundo... Es que simplifica mucho las cosas, ¿no? El hacerlas binarias, el decir sí o no. Y muchas veces no hay una respuesta de sí o no. Es comparado con qué. Claro. El huevo, que este era el ejemplo que no te quería poner antes porque sabía que iba a salir el huevo. Digo, ¿el huevo es mejor que un donut? Es mucho mejor. Claro. ¿Pero qué es mejor, el huevo o las lentejas? Pues mucho mejor las lentejas. Pues venga, te pregunto por las legumbres, ¿no? Está esto de la dieta vegana, ¿no? Que muchos... por ejemplo, sigo un canal que es bastante interesante que se llama... él es Gonzalo Quesada, creo, que es filósofo de la ciencia y demás. O sea, es un canal pequeño, tiene pocos suscriptores, pero el tío habla de todas estas cuestiones y él, en su caso, creo que es... no sé si es vegetariano o vegano, no estoy seguro, pero vamos, él en su caso, por ejemplo, solo dice que con legumbres, verduras y obviamente una dieta vegana y demás, bueno, que es como la más óptima, ¿no?, para vivir bien y mucho. Esto me jode, pero lo es. A mí también, ¿eh? O sea, yo, para que te hagas a la idea del punto de cuánto me jode esto, que quiero hablar súper claro, yo tengo una barbacoa de obra hecha en mi casa y yo invitaba a todos mis amigos en verano, tengo piscina, invitaba a todos mis amigos y era yo el rey de las barbacoas y cogía unas piezas de carne y ta. Y me flipa la carne, igual que los huevos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando te pones a analizarlo, toda grasa animal eleva tu LDL. El huevo es verdad que es de esos que lo eleva un poco más, pero la carne roja, la carne blanca un poco menos, pero toda la grasa animal eleva tu LDL. Y luego se desencadena todo lo demás que acaba en una enfermedad, ¿no? Entonces, ¿la mejor dieta es una dieta vegana? Sí. ¿Se puede conseguir un alimento que tenga las mismas propiedades igual de buenas que la carne, que el pescado, que los huevos? Sí, se puede. Las legumbres son, para mí, lo que debería de ser la base nutricional de todo el mundo. Vale. Lenteja, garbanzo, judías o frijoles, como le llames, guisantes, todo ese tipo de alimentos son súper completos nutricionalmente. Tienen incluso más porcentaje de proteína que la carne, que hay mucha gente que dice, no, es que yo la carne, porque las proteínas, no, es que las lentejas y los garbanzos tienen más proteínas por 100 gramos que la carne. O sea, 100 gramos, o sea, esto para los gym bros, que les viene bien saberlo, 100 gramos de garbanzos tienen más proteína que 100 gramos de pollo. Correcto. El pollo tiene 20-22%, la legumbre 25-27%. O sea, se van a poner, si lo que quieres es ganar masa muscular... Si lo que quieres ponerse fuerte es que coman legumbres. Claro, y aquí tengo dos puntos que quería preguntarte. El primero es, claro, muchas veces a mí las lentejas, a mí me encantan las lentejas, pero claro, me encantan las lentejas con su chorizo, su morcilla, su patata, ¿sabes? En plan, bien contundentes. Entiendo que cuando hablamos de lentejas es sin lo rico. Claro. Es solo la legumbre. Claro. Correcto. Y de hecho esa es una de mis complicaciones. Yo, o sea, no hago una dieta vegana, ni mucho menos, pero quiero ir haciendo pequeña transición hacia, ¿no? Las cosas, pues eso, hay que, comparado con qué. Siempre tienes que intentar, oye, yo intento comer cada vez mejor. Y intento
ir sustituyendo platos pues más cárnicos por platos más de legumbres. ¿Qué es lo que pasa? Que no es tan fácil porque culturalmente estamos muy acostumbrados a utilizar esos productos en nuestra dieta, tanto la carne como el pescado como el huevo. Y es difícil a veces encontrar alternativas, entonces te tienes que andar buscando las mañas. Yo me hago, por ejemplo, una ensalada fría de garbanzos en la que he hecho tomate, he hecho varios tipos de verduras en crudo, algunas cocidas, me hago una pequeña salsita y con eso pues voy bien. Con las lentejas, el otro día me inventé, gracias a ChatGPT, que es una gran idea para coger platos nuevos y hacer un poquito de innovación y probar, me hice un wrap con lentejas y hummus y verduras. Y, joder, me sorprendió, está bastante bueno. Le das así una capita de hummus, echas lentejas sin más, unas verduritas cocidas, lo metes en un wrap y da bastante el pego. Claro. Y respecto, que es el otro tema que había apuntado, que tengo una duda y la verdad que no me sé la respuesta, nunca me he atrevido, bueno, atrevido, no es la palabra atrevido, pero vamos, nunca he ido a comprobarlo, el tema de las conservas, ¿no? Porque, por ejemplo, los garbanzos, de hecho el otro día me hice una ensalada de garbanzos y eran en conserva. Y estábamos hablando mi padre y yo sobre, hostia, las conservas, en el caso de los garbanzos, ¿son saludables o no lo son? No sé si tú te sabes esta respuesta. No tengo una certeza absoluta. Vale. O sea, lo que te dice la intuición es que va a ser más sano el alimento cocido por ti que en una conserva. Pero en principio no creo que haya tal diferencia como para obviarlo. Y si te simplifica la vida y hace que pases de comer más carne a comer más garbanzo, utiliza la conserva. Claro. Yo siempre utilizo la conserva, lo lavo bien, tal. Incluso hay veces que hay algunas cosillas así guays que me hago que, por ejemplo, los garbanzos en la air fryer se te quedan así como crujientillos y tal. Bueno. Es un buen truco para cuando tienes una ensalada, para darle un toque crujiente, por ejemplo. Hostia, pues lo voy a empezar a usar. Pero ya te digo, no tengo no tengo el conocimiento suficiente como para poder decirte si la conserva es buena o mala. Lo que me dice la intuición es que va a ser un poco peor que el alimento. Claro, pero a su vez un poco mejor quizás que otras alternativas, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, en definitiva, si tienes... Ir caminando hacia la dirección correcta. Claro, es que claro, el problema de comer sano es que muchas veces es bastante coñazo. Yo traje aquí a Alfredo Bozmediano, que es uno de los grandes chefs, el chef más reputado que hay en redes sociales, el tío ha estado en estrellas Michelin, cocina que te cagas, tiene unos vídeos súper elaborados. Claro, y hablábamos de que el mejor conductor del sabor es la grasa, ¿sabes? Las grasitas, la mantequillita, ¿sabes? Te saltas unas verduritas y le pones un dadito de mantequilla, ¡hombre! ¿Sabes? En plan, claro, es lo rico, ¿sabes? Entonces, a mí, por ejemplo, me encanta peco de que me gusta demasiado la gastronomía. Es un mundo que me apasiona, disfruto muchísimo. Y claro, luego aquí... ¿Has estado en algún 3 estrellas Michelin? No he estado en 3 estrellas, en estrellas he estado en estrellas, pero aún no he estado. Estuve aquí en el que más me ha gustado de Madrid, bueno, de los míticos estaban bastantes, pero el que que más me impresionó fue Yugo de Bunker, tío. Ah, no lo conozco. Que es estrella y es un restaurante japonés que está increíble. ¿Tú en qué 3 estrellas? He estado en varios. ¿Cuál es tu favorito? A ver, es jodida esa, ¿eh? Me chocó mucho el primero en el que estuve, que fue el de Quique da Costa. El de Denia, ¿no? Pero también era el primero, entonces, claro, fue una experiencia totalmente reveladora, porque no había ido a ninguna estrella Michelin y de repente aparezco en un 3 estrellas. Ya, es que es un poco del 0 a 100 que comentabas antes, ¿no? Sí, pero uno que me ha gustado mucho este verano, estuve en el País Vasco, Azurmendi. Hostia, bueno. Súper recomendable. Sí. Súper recomendable. Para mí, yo creo que con Diverso y Quique da Costa han sido los 3 que más me han gustado. Ok. A mí, estoy como esperando, de hecho tengo con un colega mío pendiente la cena en Echevarri, en el asador Echevarri. Ese es el que quiero ir ya, que bueno, ese es una estrella solo, pero pasa un poco como con Yugo de Bunker, ¿no? Que son restaurantes de una estrella solo, pero que... Sí, pues igual están muy especializados en algo y tampoco quieren crecer ahí. Y que es complicado en un asador ganar 3 estrellas o 2 estrellas. Es que es casi imposible. Pero, por ejemplo, Echevarri ha estado en la lista de hecho, a día de hoy creo que está en el top 10 de mejores restaurantes del mundo. Y estuvo el top 2, hasta el top 4. O sea, me refiero, es un restaurante que es independiente. Que lo de las estrellas muchas veces también tiene que ver con la sofisticación del producto. Innovación, cosas traídas de otros lugares del mundo muy distintivas. Y muchas elaboraciones en un plato y demás. Y a otro al que quiero ir, que la gente me va
me va a decir que soy muy heterobásico, pero es verdad, es disfrutar, tío. También tengo muchas ganas de disfrutar ahí en Barcelona, que creo que este año ya es el mejor restaurante del mundo. Sí. De hecho, Alfredo, yo disfrutarlo lo conocí por Alfredo, y Alfredo ya lleva diciendo un tiempo de... A disfrutar le van a dar el premio al mejor restaurante del mundo. Lo dijo en un vídeo hace muchísimo tiempo. Yo lo tengo pendiente. Y lo clavo, tío. En Barcelona he estado en ABAC. ¿Y qué tal el de Jordi Cruz? Me gustó, pero no sé. Un pelín por debajo. Es que también influyen tanto las expectativas que uno lleva. Sí. Que y luego complicado. ya es una cuestión de gustos, tío. De hecho, esto lo hemos hablado mucho. O sea, que bueno está, siempre está buenísimo, claro. Pero ahí estás diciendo si le das el 9 o le das el 10, ¿no? Claro. Esa es la discusión. Claro. Pero tengo muchas ganas. A mí espero que con estos comentarios sobre estrellas Michelin ya me he ganado el que por lo menos entiendan que es que no soy un detractor del huevo ni de la carne, porque me gusta y me encanta. Pero simplemente es que la ciencia es ciencia. Claro. Sí, o sea, no puedo combatirla. Claro, a mí, yo en mi caso es lo que te comentaba. Me gusta mucho la gastronomía, entonces digo, oye, mira, yo lo voy a sopesar, ¿sabes? O sea, es como el que se droga, por ejemplo, ¿no? O el que sale mucho de fiesta y bebe mucho alcohol. Oye, pues cada uno, yo estoy a favor de la libertad, evidentemente. Entonces, si tú pones en una balanza lo que te da el alcohol y lo que te quita, y sale a cuento, y dices, oye, mira, me va a quitar años de vida, pueden aumentar enfermedades cardiovasculares o es un neurotóxico, entonces evidentemente mi cognición se va a ver dañada y perjudicada con el paso de los tiempos, en general en todo voy a ir un poco a peor y se va a ver un deterioro y tal. Pero me sale a cuento porque, oye, disfruto, me lo paso bien y para mí eso es la vida. Oye, pues de puta madre, ¿sabes? Siempre y cuando cada uno ejerza su libertad y esté informado de las consecuencias y demás, a mí me parece de puta madre. A mí con la gastronomía me pasa, oye, me gusta tanto que digo, oye, pues si tengo que, si aumenta la probabilidad de que pueda contraer ciertas enfermedades y tal en el futuro, pero pues no me quito ni la carne, ni el huevo, ni el pescado, ni demás, oye, pues yo es algo que me arriesgo, ¿no? Pero sabiendo los riesgos y además llevando cierta vida saludable. Yo en mi caso no fumo, no bebo. Sí, y luego puedes mantener una balanza. O sea, yo, por ejemplo, sabiendo todo esto, todavía sigo teniendo... O sea, ya te digo, yo lo que hago es una dieta como súper estructurada, ¿no? Todos los lunes como lo mismo y ceno lo mismo. Todos los martes como lo mismo y ceno lo mismo. Pero luego si salgo fuera como lo que me dé la gana. Claro, ni lo miro. Claro. Entonces, de esa dieta que yo ya tengo hecha en mi casa y que respeto lo máximo posible, ahí lo que intento es reducir al máximo estos alimentos. Tenía como 5 huevos por semana, ahora tengo 1. Todavía no me he atrevido a que sean 0, pero bueno, voy bajando poco a poco y voy intentando mejorarlo. Claro. Obviamente al final el riesgo siempre es menor cuanto menos lo consumas. Esto es como pues salir de fiesta una vez cada 6 meses o una vez al mes o todos los fines de semana. Claro. Si sales una vez cada 6 meses, probablemente no te pase mucho. Claro. Y quiero comentar ahora un tema, o sea, que te quiero preguntar por 2 alimentos, que esto sí que cada vez que traigo a alguien en TikTok se lía, que es el arroz y la pasta. ¿Son saludables? Esto es complicado, es una pregunta complicada. Por eso se lía. Yo diría que si tengo que decir sí o no es sí. Vale. Al final son carbohidratos, también todo depende, ¿no? Cuanto más integral mejor, porque tienen más fibra. Vale. La fibra es algo que sí que eso no habla ni Dios de la fibra. O sea, casi nadie está preocupado de la fibra. Y la fibra es una de las cosas que más guarda relación con la esperanza de vida. Vale. Porque además ayuda en la sangre a reconducir el colesterol, el LDL, y en el tránsito intestinal a mejorar tu microbiota, que es como el segundo cerebro conocido. Entonces nadie habla de esto. Cuanto más integral sea el cereal, en este caso el arroz o la pasta o tal, mejor para tu fibra. Son carbohidratos, es algo saludable, es algo positivo. Aquí los de las dietas keto ya han salido del chat ya. Luego te preguntaré de la dieta. Pero yo sí lo veo como un alimento saludable. Otra cosa es que luego pues, tengas cierta intolerancia al gluten. O sea, puede haber factores en los que digas, bueno, pues aquí no lo comas. Claro. Pero en principio sí lo veo. Vale. Es algo correcto, puede comer. Y respecto al pescado, porque hemos hablado de carne, hemos hablado de huevos, de legumbres, nos faltaban pescado y verduras, ¿no? Y luego y pescado, verduras y frutas, así como grupos grandes de alimentos. Yo te diría que si tuviera que catalogar en una pirámide nutricional sería la base legumbres, ¿vale? Después cereales, lo más... Después verduras, ¿vale? Después cereales, después fruta, después pescado, después carne.
Vale. Los procesados ni los meto en ningún lugar. En ningún lugar, ¿no? Vale, pero ¿y el pollo, por ejemplo, lo metes con la carne? Claro, Claro, porque en carne estaría carne magra, o sea, carne de cerdo, el pollo lo y metería un poco más en la base de la pirámide que la carne roja, obviamente. Vale. ¿Y el cerdo, por ejemplo? Más arriba también. O sea, más grasiento. Claro. A más grasa tenga, peor para tu cuerpo. Entonces el pavo probablemente sea de lo mejor dentro de las carnes, después el pollo. O sea, esto es como bastante obvio, ¿no? Siempre Sí. se hace dieta, te ponen pavo y pollo, pues. Vale. ¿Y leche? ¿Dónde lo meterías? La leche. ¿Leche y huevos? Leche y huevos. Probablemente a la altura de la carne. Vale. O sea, de vez en cuando. Sí, de vez en cuando. A minimizar. Yo trataría de que, si estás muy acostumbrado a tomar leche, por ejemplo, que utilices leches vegetales, que no es leche como tal, ¿no? O sea, leche de almendras, de avena, de soja. Vale. Y de vez en cuando tomes leche, que no pasa nada. Vale. Si puede ser... O bueno, incluso si tomas leche desnatada tampoco pasa mucho. El problema aquí es que tomes leche entera y a diario, ¿no? Es como el huevo. Si te comes solo... Si te echas una yema y 4 claras, no es lo mismo que si te echas 4 huevos, ¿no? La clara apenas tiene LDL. Ah, vale, porque eso te lo iba a preguntar. De hecho, venga, aprovecho y meto esta pregunta y luego vamos con las dietas. Claro, a mí te quiero preguntar por los batidos de proteínas, porque nos estará viendo mucha gente que, coño, que quiere ganar masa muscular, ¿no? Y que quiere ir al gimnasio y demás. Claro, yo como mucho, en mi caso personal, pero es verdad que como entre que estoy siempre súper liado y que nunca he desayunado, y no forma parte de mi patrón de hábitos... o de consumo, como se quiera llamar, pues claro, yo me tengo que meter un montón de calorías en 2 comidas. Y para mí es imposible, me lo ha dicho todo el mundo, expertos que he consultado de nutrición y tal, me dice, es que si quieres ganar mucha masa muscular estás jodido. De hecho, llevo no sé cuántos meses en el gimnasio. El año pasado, en enero, hace un año, estaba en 78 kilos, hice un poco la dieta keto. Claro, a mí me vino de puta madre porque no comía carbohidratos y bajé un mogollón de peso, porque hacía cardio. Y bajé de 78 a 72 o a 71, luego ya metí fuerza a saco y pues legumbres, verduras, carne, un poco de todo, bastante variado, y ha aumentado la masa muscular. Espera, una pregunta. Sí. ¿Crees que por la dieta que tú perdiste grasa? No, pero es verdad que metía, o sea, claro. Esto te lo puedo refutar luego, ¿eh? No, pero no lo digo por la dieta keto, sino lo digo... ¿Te ayudó? Claro, me ayudó en el sentido de que metía menos calorías. O sea, porque es que la movida está en eso es a lo que iba. Claro, no la es... dieta keto te puede ayudar a meter menos calorías y eso bajar de peso. Efectivamente. Claro, porque yo antes, igual, tío, yo qué sé, me metía un pedazo de plato de pasta con salsa, ¿sabes? Que ya no es tanto los carbohidratos, sino... Que además lo digieres rápido. ¿Con qué lo acompaña, sabes? Mogollón de pan, mogollón de tal. Entonces me metía una cantidad ingente de carbohidratos y no hacía nada de deporte. O sea, volvemos a lo de antes, ¿no? Es multifactorial. Sí. Entonces... restringí un montón. De hecho, había días que me restringía mogollón las calorías. Hice algo fundamental que fue dejar el dulce. Ahí lo noté exponencialmente. O sea, igual me metía medio bote de galletas, ¿sabes? Estaba también terminando la universidad con ansia del coponazo, ¿sabes? Sí. Un estrés que flipas y es que es algo instintivo. Vas y te metes, ¿sabes? Como si estuvieses drogado, que te metes 5 galletas y dices, tú, ¿qué coño acabo de hacer? ¿Sabes? Y claro, todo eso lo corté de golpe y en 2 meses había bajado 6 kilos, ¿sabes? Una locura. Y ahora, no sé por qué te estaba contando esto. Porque decías para ganar masa muscular. Para ganar masa muscular. Y entonces, claro, a mí en mi caso, el tema de las proteínas, no estoy muy informado sobre ello, por eso te quería preguntar. Y yo en mi caso, como sé que no me dan las calorías, de hecho en los últimos meses lo noto que estoy ganando masa muscular, pero no estoy... porque estoy bajando de grasa a su vez, pero no estoy ganando peso, ¿sabes? Y estoy en 71 y pico, 72, quiero intentar llegar a los 76, es bastante complicado si no metes suficientes calorías. Y yo en mi caso he tomado algún que otro, es una guarrada absoluta, pero son los batidos estos de huevo. No es batido de huevo, es claras de huevo pasteurizadas, que te vienen 16 claras crudas. Tú sí te lo has tomado así crudo. Sí, pero están pasteurizadas, ¿eh? Es decir, que no tienes riesgo de tal. No, yo en mi caso le pongo... o sea, la cara es porque no me resulta nada agradable. Es muy asqueroso, tío. A ver, pero en verdad, claro, aquí hay ya dilemas éticos, está el tema este de jugar con la comida, ¿no? De utilizar la comida como instrumento para un fin ocioso, ¿no? Que es estar fuerte o estar estético y tal. O sea, es verdad que tiene consideraciones éticas que entiendo que pueden ser discutidas y demás y que no digo que estén bien.
Pero es verdad, yo les pongo un chorrito de chocolate, o sea, de Hershey y tal, y bueno, está mejor. Y claro, en ese caso, pues sí que intento como, pues creo que son medio 500 gramos y te vienen 50 gramos de proteína o una cosa así. Entonces, bueno, mi pregunta era un poco sobre qué opinas de esto que hago yo. No digo que lo recomiende, lo he hecho 3 veces en un mes, o sea, no me ha servido para nada, pero era un poco para ver qué tal estaba y demás. ¿Y cuál es tu consideración hacia las proteínas, los batidos de proteínas y demás para ganar masa muscular? Al final, los batidos de proteína hay veces que se consideran como suplementos, pero realmente es alimento, claro, porque no es más historia que proteína de suero de la leche deshidratada. Sí. Y luego tú la vuelves a hidratar con lo que quieras, con agua, con leche vegetal. Claro. Dicho esto, apenas tienen grasa. Es 90%, depende un poco de la marca y de cómo está tratada la proteína, porque puede ser hidrolizada o aislado, depende un poco. Pero en torno al 90% es proteína. Entonces es una muy buena alternativa para llegar al volumen de proteínas que necesitas a diario. ¿Para qué es esto relevante? Al final yo trato de simplificar un poco la cuestión para la gente porque se acaban perdiendo. Yo simplifico el ejemplo como, mira, la proteína es el ladrillo para tus músculos. Tus músculos se van a erosionar de forma natural. Si no tomas suficiente proteína, no los puedes reparar, no puedes poner ladrillos que sustituyan. Y si le pides más esfuerzo y quieres que ganes masa muscular, si no hay ladrillo, va a ser difícil. On top necesitas también, aparte de esto, comer las suficientes calorías para que tu cuerpo no esté en ese estado de supervivencia, ¿no? Y que diga, vale, pues podemos crecer. Entonces, los batidos son una excelente alternativa para esos casos que la gente, pues yo qué sé, no se ve comiendo muchísima legumbre o muchísima carne o muchísimo huevo, entonces te viene bien. Yo los utilizo tácticamente cuando ahora estoy en una etapa de volumen que se llama, que es superávit calórico para ganar peso y ganar masa muscular, pues los utilizo. Cuando veo un día que voy corto de proteínas, meto un batido, que además son bastante saciantes. Pero también en etapas de déficit, la gente que no le guste mucho comer proteína, pues le puede venir bien. Creo que es un buen recurso. Obviamente, yo preferiría comer comida más real. No significa que esto sea malo, pero prefiero comer comida real porque de alguna forma mentalmente te da la sensación de que estás comiendo algo que te sacia más, ¿no? A pesar de que el batido sea saciante. Lo que tú haces de las claras en concreto, joder, me parece un poco guarrada. Es muy guarrada. Claro. Pero también si te ayuda, pues bueno, es algo táctico, ¿no? Claro. Intentaría, en tu caso, a mí también me cuesta desayunar y hay veces que se me hace un poco bola el día y a última hora me veo que tengo que comer más calorías y tal y me cuesta, ¿no? Es planificación. Claro. Aquí la clave es saber, yo tengo en mi app lo que voy comiendo, lo voy registrando y como tengo ya predefinido que el lunes como esto y ceno esto, claro, pues sé que tengo que hacer otras 1200 calorías en el resto del día y me planifico cosas que comer a lo largo del tiempo. Porque una persona normal, ¿cuántas calorías suele o cuántas calorías tendría que consumir? Depende muchísimo, claro, si eres hombre, mujer, tu actividad, claro, tu oficio. Ponle que un hombre, así por número al aire, 2.200, 2.500 calorías más o menos gasta un hombre para mantenerse y una mujer 1.800, 2.000. Pero ya te digo, esto hay calculadoras que lo aproximan, ni siquiera con calculadoras puedes saber el número exacto, hay que luego hacer ensayo-error, pero depende mucho de tu edad, de tu altura, de tu altura, más que de tu altura, de tu peso, claro, de tu actividad física y de tu trabajo, porque claro, no es lo mismo ser camarero que trabajar en una oficina, ¿no? Claro. Vamos a hablar ya del tema de la dieta, que me habías dicho respecto a la keto, hay muchas críticas. Y bueno, si quieres comentamos la vegana, ¿no? Porque ya hemos hablado de ella, pero si quieres hablamos así podemos hablar de la dieta keto, podemos hablar de la dieta paleo, ¿no? ¿Se llama? ¿Cómo es? Sí. Y luego hay una cosa que no es dieta, pero que es como una herramienta que algunos utilizan que dicen que tienen ciertos beneficios, que es lo del ayuno intermitente, ¿no? Que yo no lo categorizaría como dieta porque verdaderamente dieta no es, ¿no? Para mí está en dieta como las otras dos. Ninguna de ellas es una dieta, es una forma de alimentarse. Es que el concepto dieta, claro, es complicado. Normalmente lo asociamos, tiene dos formas de hablarse cuando hablas del concepto dieta. Puedes hablar de dieta es algo para bajar de peso o dieta es
tu alimentación normal. Claro, lo utilizamos indistintamente y entonces es complicado. Si tú te estás refiriendo al concepto dieta como una herramienta para bajar de peso, ni el ayuno, ni la paleo, ni la keto son herramientas para bajar de peso. La única herramienta para bajar de peso es medir las calorías que comes y hacer un déficit calórico. Y esto es ensayo-error, ir ajustando hasta que des con el volumen de calorías con el que tú puedes bajar de peso de una forma sostenible y sana. Que luego muchas veces lo que pasa es, pues esto, que en 2 meses bajas 6 kilos, eso no es muy sano lo que hiciste, porque eso es demasiado peso en poco tiempo. Claro. O sea, en mi caso tenía un estrés de la leche, o sea, había días que igual no comía, ¿sabes? Y que hacía deporte. Claro, o sea, y ahí que más, pues para aburrir y... ¿Qué es lo que suele pasar en esos casos? Que te pierdes también masa muscular en el proceso. Me quedé, claro, chupado. Eso es. De hecho, mucha gente me decía, oye, estás más delgado, ¿no? Yo, sí. Entonces yo, partiendo de esa base, que yo no considero que sean dietas para bajar de peso, si además luego nos ponemos a analizar cada una de ellas, ¿no? La keto te restringe un macronutriente. Por lo tanto, ya estás pensando en restricciones, cosa que creo que no es buena para partir en un proceso de pérdida de peso. El ayuno te restringe el tiempo en el que comes. Hay una restricción. Y la paleo se enfoca en carne, ¿no? Fundamentalmente. Por lo tanto, pues igual te gusta mucho la carne, pero hostia, también es duro comer solo carne, ¿eh? Porque el cuerpo te pide otras cosas. Entonces, cosas que tienen restricciones, mala base, ya a priori. Y encima luego te pones a pensar en cómo de sostenible es eso en el tiempo. No hay nadie que haga una dieta keto de por vida, nadie. Puede ser algo temporal, pero nadie está 40 años haciendo una dieta keto. No existe ninguna población en todo el planeta. El ayuno intermitente, pues hombre, el típico este de 16-8 sí se puede mantener, pero es que claro, si estamos hablando, si te va bien, imagínate que a ti te va bien y te concentras más, y lo de la autofagia es un mito también, que se genera más autofagia haciendo entrenamiento de fuerza que haciendo ayuno intermitente. Vale. Pero igualmente, aunque te vaya bien y te concentres más y te vaya perfecto y tal, es que va a ser totalmente aleatorio que bajes o subas de peso si no miras exactamente qué estás comiendo y no mides las calorías. Entonces, es una herramienta un poco vaga, por así decirlo. Como si el típico ejemplo, ¿no? De si solo tienes un martillo, todo te parece en clavos. Es una herramienta que sirve para clavar clavos, pero como tengas que girar una tuerca, pues ya le puedes dar con el martillo a la tuerca, pero no puedes hacer nada. En este caso, para mí es lo mismo. Son herramientas un poco vacías. La paleo, pues 3/4 de lo mismo, que te faltan nutrientes por todas partes y que no puedes subsistir solamente a base de carne, aparte de que luego el tránsito intestinal va a ser horrible, necesitas fibra que no la tienes si solo comes carne, o sea que estás jodido por todas partes. Entonces, no son ninguna de las tres. ¿Qué pasa? Que todas son llamativas, pero ninguna de las tres para mí son una solución de una persona que realmente tenga un problema de peso. Pero son lo suficientemente llamativas para que la gente quiera hacerlas. Porque simplifican en exceso el proceso. Te dicen, no tienes que medir tus calorías, no tienes que preocuparte de los macros, solo tienes que excluye carbos, excluye horario, come solo carne que te gusta. Pero que suena de puta madre. Claro. Y lo peor es que puede hasta que funcione, porque claro, en contraste con lo que venías haciendo, que probablemente es comer bollería industrial, es que esa es pues probablemente al principio pierdas peso. Y están todas enfocadas a eso, a que generes un déficit fuerte con respecto a lo que venías haciendo, bajes peso, y luego tienen un componente súper negativo a nivel mental, que es, si bajas peso, es gracias a la dieta. Pero si dejas la dieta y vuelves a ganar peso, es por tu culpa. Entonces, no tienes forma de ganar. Solo puedes perder haciendo una de esas dietas. Pierdes cuando la dejas y gana la dieta. Porque gracias a la keto he bajado, gracias a la no sé qué. No, lo has hecho tú. Lo que pasa es que como no sabes ni lo que haces, porque no sabes ni las calorías que tienes que comer, ni los macros, ni entiendes la alimentación, ni haces entrenamiento de fuerza, ni te mueves, ni haces nada, y no entiendes ni siquiera lo que tienes que hacer, pues ocurre aleatoriamente que bajas peso y se lo achacas a la magnífica dieta de moda. Claro. Claro, a mí esto es un poco lo que me pasó. De hecho, lo comentaba o sea, he traído al canal pues por ejemplo, a Isabel Verástegui o a más perfiles que sí que la defienden. Me parece un debate interesante. Claro, es un poco lo que les decía. En su época
lo argumentaba como de una manera diferente a cómo lo argumentaría ahora, ¿no? Porque es que es cierto este sesgo tan característico que ocurre de, coño, empiezas con una dieta keto, entonces, claro, te quitas bollería, te quitas alcohol, por ejemplo, en mi caso, te quitas mogollón de cosas y entonces dices, joder, qué bien estoy, ¿sabes? Pero es muy complicado medir el efecto de, o sea, ¿esto es porque por la dieta o es porque verdaderamente me he quitado bollo, tal? Claro, si yo te pongo una dieta sin nombre y te digo, come esto que es sano, tienes los mismos efectos o más. Claro. Es un tema muy interesante el tema este de las dietas y que crea bastante polémica y hay como ya como grupos. Sí, se produce sectarismo. Sí. Al final es que esto pasa en todos los ámbitos, ya te digo. Y cuando hablábamos del body positive o del feminismo o de las dietas, se produce como un núcleo ahí de cohesión en lo que cogen incluso varios estudios científicos, se apalancan en un detalle que incluso ni siquiera es muy cierto y repiten las cosas como mantras. El tema de la propagación de citaciones, ¿no? Sí. Con los estudios. Y además tú te sientes bien porque dices, joder, pertenezco a un grupo, y el ser humano es que necesita precisamente identificarse, es un ser social y necesita identificarse con cierto grupo, ¿no? Entonces, si haces una dieta que no tiene nombre, joder, es más jodido que si haces la dieta keto, porque en la dieta keto hay millones de personas en el mundo que la siguen y sí, soy parte de ese grupo. Esa, si tienes compañeros que te acompañan en el camino y ese sentimiento de hermandad. Y te va a hacer más simple el proceso cuando tengas dudas, cuando no sepas qué hacer, cuando algo te siente mal, te dirán, no te preocupes porque la gripe keto, porque no sé qué. Esa es. Quería también comentarte el tema de los procesados y los ultraprocesados. Antes decías en tu pirámide que no pondrías ni uno. Me parece, yo, o sea, opino igual, pero me interesa tu argumentación. Mira, hay un tipo de grasa que es la grasa trans, que es prácticamente solo existe en alimentos procesados. Vale. Es lo que ocurre cuando... Estaría guay que dices como ejemplos de cuáles son los... O sea, prácticamente cualquier cosa que vaya empaquetada acaba siendo un procesado. Vale. Por ponerte un ejemplo, pues cualquier cosa de bollería es un alimento procesado. Los cereales típicos que comemos pues son procesados. Es que al final hay poco alimento real. Claro. Poco alimento real. Y en los supermercados cada vez menos. Y además es más fácil decir casi los alimentos reales que los... Sí. Es que literalmente probablemente vayas por una estantería del supermercado y si tienes que elegir qué es alimento real, sufras. Porque te tienes que ir pues, a la parte de frutería, de verduras, legumbres, carnes, o sea, eso es alimento real, obviamente. Pero sí, probablemente el 60 o el 70% de lo que encuentres en un supermercado sea procesado. ¿Qué es lo que ocurre? Que son alimentos que típicamente, aunque por suerte cada vez menos, son altos en azúcares. Ya hay muchos que además de procesados son bajos en azúcares, por lo menos. Vale. Pero sí que hay grasas trans, que es la única grasa y es la más dañina, la única grasa que existe fuera de alimentos reales es la trans y se produce solamente en los alimentos procesados. ¿Qué es lo que ocurre al hidrogenar ciertos tipos de grasas insaturadas? ¿Qué es lo que genera? Pues una salud súper deficitaria. Entonces, en la medida de lo posible, evítalos. ¿Que yo los evito? No, yo también como procesados. Entonces todo es una cuestión de cantidades y de cómo... O sea, es balancear algo casi imbalanceable, ¿no? Es como, me recuerda al típico este que va con los platillos estos chinos, que lleva 50 platillos y todos tienen que estar rodando a la vez, ¿no? Pues al final es muy difícil. Ahora, si tienes que ponerte algo en tu cabeza es evitar esto, ¿no? En lugar de tomarlo como algo natural, trata de evitarlo. Pero yo me como, pues por ejemplo, barritas de proteínas, que no es algo especialmente sano, pero a veces las como. ¿Por qué? Porque me sacian, me las puedo llevar fuera de casa y tenerlas a mano y tienen proteínas. ¿Que va a tener cosas negativas? Va a tener cosas negativas para mi salud, pero menos cosas negativas que si me tengo que ir a un comercio y comprar algo porque tengo hambre. Claro. Y comentabas, hacías la relación, ¿no?, de procesados y azúcar. Ahora toca hablar del azúcar, hemos estado hablando antes, pero la gran pregunta, ¿el azúcar mata o mata la diabetes? Es un factor de riesgo. Es como cuando hablábamos de la obesidad. Comer mucho azúcar, el azúcar, ojo, que luego también hay unos cacaos maravillados aquí con el azúcar,
azúcar blanco de mesa, el que coges con una cucharita y te lo echas al café. Ese es el malo. Vale. Que hay mucha gente que luego te dice, no, es que la glucosa, no, que la glucosa es otra cosa. No es lo mismo hablar de azúcar de mesa que de la glucosa que te sube, que tienes un pico cuando te comes un plátano. Que por ahí hay vídeos que alucinas, que hay gente diciendo, me he medido la insulina antes de comerme un plátano y después y me ha subido 70 puntos. Bueno, es que eso es que estás vivo. O sea, así es como funciona tu cuerpo. Vale. Bienvenido a tu cuerpo. Tu cuerpo coge y dice, oh, hay glucosa, elevo la insulina, esto lo utilizo y se acaba el problema. Y luego vuelve a bajar. El problema es cuando no vuelve a bajar porque estás comiendo tanto procesado y tanto azúcar refinado, blanco, que eso ya tienes una resistencia a la insulina, no entiende ya tu cuerpo, comes tanto azúcar que no es capaz de procesarlo y ahí es donde viene el problema. Entonces, ¿el azúcar mata? Pues hombre, comer algo de azúcar de vez en cuando, no. Comer mucho azúcar y al final que tengas resistencia a la insulina es lo que te puede acabar provocando un problema de salud, como la diabetes. Vale. La diabetes sí mata, ¿no? Correcto. Vale. Estamos ya en los últimos temas de este último bloque, ¿no? Que era el de la nutrición. Y quería preguntarte, por otro de los grandes temas también dentro del ámbito de la nutrición y demás. Este sí que yo creo que es más problemático, causa más polémica que el del azúcar, por ejemplo, ¿no? Que no causa tanto. Hay bastante debate, no me malinterpretes, pero es un debate menor. Es el tema de la suplementación, que está en boca un poco de todos y demás. ¿Qué suplementos consideras tú que tienen evidencia científica y demás, entendiendo el suplemento que, claro, es que yo por ejemplo estoy a favor de los suplementos, pero claro, la gente muchas veces como distorsiona, ¿no?, la realidad y hay como también muchas falacias desde el punto de vista cientificista, ¿no?, de coño, que un suplemento tenga evidencia no significa que un suplemento te lo tomes, te vuelva Superman, ¿sabes? Y que sea pues como pincharte, yo qué sé, la hormona del crecimiento o lo que sea, ¿no? O sea, que puede haber suplementos con evidencia sin que sean eso, que no te vuelvan Superman. Es que, claro, es mucho más fácil confiarle tu suerte a una pastilla que a tus actos. Claro. Y el problema, yo siempre aquí lo que comento es que esto ya vas a ver el razonamiento científico que tengo detrás. Los suplementos suplementan. Claro. Literal. Y se acabó. Claro. Entonces, eso te va a dar un 2% extra. Claro. El 98% del trabajo lo pones tú. Claro. Entonces, si estás poniendo el 98% del trabajo, los suplementos te pueden ir bien, pero lo que la mayoría de personas hace que toma suplementos es no hacer las cosas bien y tomarse el suplemento pensando que mágicamente va a cambiar todo. Claro. Y no cambia nada en su vida. Dentro de esto, que me preguntabas exactamente por, oye, ¿qué tipo de suplementos sí tienen evidencia científica o sí son recomendables? De los más recomendables, te diría que es la creatina. Vale. Tanto a nivel... Bueno, este tiene estudios de los que más evidencia científica tienen, de todos los suplementos. Te va a venir bien a nivel cognitivo y también a nivel de recuperación muscular. Vale. Obviamente, si entrenas y estudias, es cojonudo. Claro. Si estás en casa mirando la tele todo el día en el sofá, pues te va a dar igual que te tomes creatina. Yeah. Entonces, la creatina viene bien en esos términos. Viene bien para tener un mayor rendimiento en un entrenamiento de fuerza, viene bien para recuperar esa masa muscular y viene bien para tener un estado cognitivo superior, para poder estar más concentrado, tener más memoria. En épocas, si tu trabajo es demandante a nivel de memoria, pues te va a venir bien, en épocas de estudio también. Y es un suplemento que debería estar presente en los alimentos, lo que pasa es que en una cantidad muy baja y es muy difícil llegar a unos volúmenes que tenga un efecto real en tu cuerpo, entonces se utiliza mucho la suplementación. Dentro de eso, pues, que también es otra duda muy típica, la de la creatina. ¿Cuánto me tomo? En unas épocas sí, en otras no. Esto es algo que si tienes una vida sana y correcta, como la describíamos, en la que tienes tus responsabilidades, estudias, trabajas, te nutres bien y demás, deberías de tomarlo siempre, toda tu vida, en una cantidad adecuada a tu peso, que es 0,1 gramos por cada kilogramo. O sea, una persona de 80 kilos, 8 gramos. Este es el que yo recomendaría más si tienes ese tipo de vida, ya te digo. Luego, uno que funciona muy bien si quieres bajar de peso y que es muy típico, es la cafeína,
Si no quieres generar esa resistencia o te sienta mal porque te altera mucho, hay una alternativa que es la P-sinefrina, que tiene actúa más o menos similar, pero no genera esa resistencia. Es como que siempre tomando la misma dosis te mantiene alerta. Más suplementos, el magnesio, por ejemplo, es un gran suplemento para mejorar el descanso. Es poco conocido y complejo porque no todos los tipos de magnesio funcionan igual de bien, entonces hay que estudiarse un poquito que la composición del magnesio te venga bien para el descanso. Y otro que creo que le puede venir bien a casi todo el mundo es la ashwagandha, que mejora bastante tus niveles de cortisol, que es la que se conoce como hormona del estrés, y te puede ayudar a estar un poco más relajado ante eventos que te generen más ansiedad. Dicho esto, regula el pico, ¿no? de emociones, entre comillas, ¿no? Dicho esto, tampoco es mágico, como todo, o sea, que tú tienes que tener una vida equilibrada y en la medida, por ejemplo, te regula más el cortisol hacer entrenamiento de fuerza que tomar ashwagandha. Así que... Lo suyo es combinar ambas, ¿no? Correcto. Esto es lo que decía al inicio. Haz las cosas bien y hay ciertos suplementos que te ayudarán. Yo he leído que incluso, encima de una página que recomiendo bastante, se llama Científico-Gram, que la ashwagandha incluso te ayuda con el tema de la testosterona. Aumentar ligeramente, ojo, muy ligeramente, y que es un suplemento y actúa como tal. Pero ¿sabes por qué? No lo hace de forma directa. ¿Vale? Lo que pasa es que el propio cortisol es un inhibidor de la testosterona. Entonces, si tú mejoras algo el cortisol, va a mejorar algo tu testosterona. Interesante. De forma directa. Te iba a preguntar, ya casi para cerrar, ¿cómo elevamos la testosterona? Hay muchísimos suplementos por ahí que te hablan de que te van a elevar la testosterona y demás. Si son suplementos y son legales, no van a subir tu testosterona. Vale. Olvídate, casi todos son medio engañifas, o como decir la ashwagandha que te puede subir indirectamente por otras razones. Vale. La única forma real de subir tu testosterona, si lo quieres hacer, es entrenar fuerza y descansar bien. Vale. Descansar bien, ¿por qué? Porque baja tu cortisol, que es lo que inhibe la producción de testosterona, y entrenar fuerte en ejercicios de fuerza, porque eso es lo que produce ese pico de testosterona para crear masa muscular. Entonces, si haces esas dos cosas, ya tienes el 99% de la ganancia a nivel de testosterona. Y ojo, la testosterona, que muchas veces los hombres lo tenemos clarísimo que es buena para nosotros, las mujeres no lo tienen tan claro, es muy importante para ellas, muy importante la testosterona, aunque en una dosis 10 veces menor o algo así creo que es lo que tiene, o 100 veces, no recuerdo exactamente el ratio, es muchísimo menor, vale, pero muy importante para ellas también. Vale, y si quieres ya para terminar, te hago la pregunta del millón, que son algún consejo, o si quieres de todo lo que hemos comentado en el podcast, pues puedes hacer como un resumen en pocas palabras, un consejo o varios consejos para vivir muchos años y con una buena calidad de vida, que es lo más importante. Vale, yo aquí esto no lo puedo dejar en el aire, vale. Lo que tiene que hacer la gente es apuntarse a mi correo diario para recibir esos consejos todos los días. Esa es, yo estoy apuntado. Pero realmente lo que tienen que... Yo te diría que el mejor consejo que le puedo dar a alguien, ¿vale?, no es centrarse en qué hábito establecer, sino en informarse, entender bien lo que debe hacer, por qué lo debe hacer, cómo hacerlo, y que cuando una de esas cosas tenga claro el qué, el por qué y el cómo, vale, y la empiece a implementar, que no lo deje de hacer, vale, y que siempre piense en cómo mejorarlo cada vez más. Es decir, simplificándolo, si tu hábito es voy a andar un poquito más, que entiendas cuánto tienes que andar, cómo tienes que andar, en qué afecta a tu salud andar, y cada día que lo implementes intenta mejorarlo un poquito más y cada vez subir tu número de pasos. Ok, pues yo creo que con esto se da por acabado el podcast, Manu. Muchas gracias. Gracias a ti, tío, por venir. Espero que te lo hayas pasado bien, espero que te hayas disfrutado. Yo creo que ha sido un podcast súper completo. Yo a título personal me lo he pasado de puta madre, he disfrutado mucho. Era muy necesario, tío, llevaba diciéndoselo al equipo un montón de, tío, tenemos que volver a hacer otro podcast sobre nutrición, hábitos saludables, que es un tema que además a la gente le encanta. A mí, fíjate cómo son las cosas, hace un año y medio y tal, era algo que me la sudaba, o sea,
hablando en plata, y ahora es un tema que me interesa, tío. Es verdad que no controlo aún, pero poco a poco me voy informando y demás. Y bueno, muchas gracias por... No nos enseñan en el colegio, nos enseñan a hacer ecuaciones de segundo grado, pero no nos enseñan cómo comer. Ya, es que, y eso va ligado mucho al tema del pensamiento crítico, el pensamiento científico, Sí. la filosofía, la ciencia, todas estas cuestiones, que es verdad que es... O sea, es que el problema es que desde las propias instituciones se desconoce enormemente, ¿sabes? O sea, hay muchísimos de los grandes científicos que no tienen ni puta idea de filosofía y muchísimos filósofos que no tienen ni puta idea de Correcto. ciencia. Entonces, verdaderamente tiene que haber una sinergia perfecta, se tienen que... Tenemos que volver al hombre del Renacimiento, ¿no? Esa es muy complicado. Pero bueno, muchas gracias, te dejo despedirte. Nada, muchas gracias a todos. Espero que os haya ayudado todo lo que hemos comentado, que dejéis de comer huevo y carne y no me funéis en los comentarios. Así que nada, si os gusta lo que he ido comentando, os apuntáis a mi correo diario. y a por Dejaré, todas. bueno, esto ya lo sabe la gente, así que no hace falta decirlo, pero bueno, dejaré toda la información. A medida que has ido hablando hoy, saldrán tus redes y demás, así que cualquier cosa, Genial. además lo dejaré en la descripción. Así que nada, muchísimas gracias a todos los espectadores que nos habéis estado escuchando hoy y nos vemos la semana que viene, con un nuevo episodio. Si os gusta, siempre se me olvida, joder, y lo voy a decir ahora, suscribiros, darle a like, compartidlo y poned un comentario. Aunque sea para criticar, siempre de forma constructiva. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Chao.